Buenas noches, colegas. Continuamos con la lectura del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera, el Decreto Supremo número 042/2017 y sus modificatorias. En la lectura anterior llegamos hasta todo el capítulo 4. Hoy continuamos con el capítulo 5, cierre de labores. Capítulo 5, cierre de labores. Artículo 60. Obligación de cierre. 60.1. El titular minero debe ejecutar las medidas de cierre progresivo, cierre final y poscierre que corresponda, así como las medidas de control y mitigación para periodos de suspensión o paralización de actividades, de acuerdo con el estudio ambiental o la FTA, la ficha técnica ambiental, aprobado por la autoridad competente siempre y cuando sea posible acceder al área. 60.2. En caso se impide el ingreso a la zona por motivos ajenos al titular minero, este hecho se debe poner en conocimiento de la Dirección General de Minería, la autoridad competente, el ORCINERMIN y el OEFA, vía plataforma informática. 60.3. Las áreas a rehabilitar serán aquellas afectadas por las actividades realizadas, excepto aquellas ocupadas por obras que tendrán uso futuro, las que deberán ser debidamente justificadas con anterioridad al cierre, y en cuyo caso se implementará alguna medida de compensación propuesta por el titular, la misma que será comunicada a la autoridad ambiental. Este artículo ha sido modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo número 019/2020 publicado el 30 de julio del 2020. Artículo 61. Cierre progresivo. El titular minero debe ejecutar las medidas de cierre progresivo establecidas en el instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente, de aquellas áreas disturbadas o componentes sobre los que se haya concluido su utilización conforme al cronograma aprobado. Estamos leyendo el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera. Artículo 62. Exclusión de cierre de labores. 62.1. Pueden ser excluidas del cierre de labores todos aquellos componentes auxiliares y o plataformas sobre los cuales la comunidad campesina, el gobierno local, regional o nacional tengan intención de dar uso para fines de interés público o cuando un tercero, vía contrato civil, tuviera interés de seguir usando. 62.2. Para tal efecto, el titular minero debe comunicar previo a las labores de cierre, según su cronograma aprobado, vía sistema de evaluación ambiental en línea, la intención de exceptuar de cierre de labores de dichos componentes auxiliares y o de las plataformas, acompañando a tal comunicación la documentación que respalde su requerimiento, así como una declaración jurada debidamente suscrita por el solicitante y futuro responsable de las obligaciones ambientales, en la que se indique expresamente que éste conoce los alcances administrativos, civiles y penales, que asume como responsable de los componentes que solicita, se exceptúe del cierre y que, además, conoce la normativa referida a responsabilidad legal ambiental. 62.3. El MINEM determinará previa evaluación si la transferencia procede o no. 62.4. La exclusión de cierre de labores libera al titular minero de la responsabilidad ambiental sobre dichos componentes. 62.5. En caso se hayan constituido garantías de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Cierre de Minas, los montos serán detraídos de las mismas. 62.6. Los componentes que pueden ser excluidos no deberán generar perjuicios ambientales ni a la salud pública de las personas. Este artículo ha sido modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo número 019/2020 publicado el 30 de julio del 2020. Artículo 63. Suspensión de actividades. 63.1. El titular minero puede suspender la ejecución de las actividades consideradas en su estudio ambiental aprobado,
durante un plazo no mayor de 12 meses, previa comunicación a la DGM y OEFA, a efectos de que se suspenda el cronograma aprobado en su estudio ambiental. Caso contrario, se entiende que el plazo de ejecución del proyecto sigue surtiendo efectos legales. La solicitud de suspensión debe contener información sobre las actividades ejecutadas del proyecto y la implementación de medidas de manejo durante el periodo de suspensión. 63.2. Cuando la suspensión temporal de actividades se deba a caso fortuito o fuerza mayor, no está afecta a las sanciones correspondientes. 63.3. La autoridad, para obtener la extensión del plazo de una suspensión temporal mayor a 12 meses, debe ser comunicada a la autoridad competente vía plataforma informática mediante un informe técnico. 63.4. De ocurrir una suspensión ininterrumpida por un plazo mayor de 5 años, el titular minero debe solicitar la aprobación de un nuevo estudio ambiental y la correspondiente autorización de actividades de exploración. 63.5. El inicio de actividades debe ser comunicado previamente a la DGM y a la OEFA, vía plataforma informática, acompañado de la actualización del cronograma para su aprobación para la autoridad competente en un plazo no mayor de 10 días. Los cierres se ejecutan en el plazo no mayor de 2 años o hasta lograr la estabilidad física, geoquímica, hidrológica y biológica. En este último supuesto, el plazo máximo es de 4 años. (64.3) El titular minero queda exceptuado de ejecutar las labores de cierre final aprobadas previa comunicación a la autoridad mediante el informe de cierre, en los siguientes casos. A. Cuando el propio titular minero o terceros asuman la responsabilidad ambiental de los componentes correspondientes, sin perjuicio de la debida tutela del interés público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 del presente reglamento. B. Cuando solicite u obtenga una modificación de su estudio ambiental que implique la variación de tales medidas de cierre o la ampliación del plazo para la ejecución de actividades de exploración minera o la elaboración de un estudio ambiental para continuar la etapa de exploración en mayor envergadura, o el desarrollo de la etapa de explotación en las condiciones señaladas en el artículo 62 del presente reglamento. En estos casos, el titular minero debe precisar los componentes que se cierran en el marco anterior del estudio ambiental, así como los que no, debiendo establecer las nuevas medidas que se cierran en el marco anterior del estudio ambiental, así como los que no, debiendo establecer las nuevas medidas financieras por el 100% de su costo, según las disposiciones sobre las garantías financieras consideradas en el Reglamento para el cierre de minas, aprobado por el Decreto Supremo número 033/2005 sus normas complementarias y modificatorias. 65.2. Por excepción, es permitida una prórroga adicional por un plazo similar, siempre que la solicitud que se presente esté debidamente sustentada. 65.3. Al término del plazo conferido, las medidas deben ser ejecutadas, salvo que se cumpla alguna de las siguientes condiciones. A. Se solicite previamente y se obtenga la conferido, las medidas deben ser ejecutadas, salvo que se cumpla alguna de las siguientes condiciones. A. Se solicite previamente y se obtenga la prórroga del plazo en los términos señalados en este artículo. B. Se inicie la ejecución de las actividades de la fase de construcción y o explotación minera en las concesiones de materia del proyecto de explotación. Letra B. Se inicia la ejecución de las actividades de la fase de construcción y o explotación minera en las concesiones materia del proyecto de exploración. En el estudio ambiental se definen las medidas de manejo o remediación de las áreas intervenidas durante la exploración. 65.4.
El titular minero mantiene vigente la garantía establecida de acuerdo al presente artículo, hasta que constituya las garantías establecidas en el plan de cierre de minas del proyecto de explotación, las cuales comprenden el monto correspondiente a la remediación de áreas intervenidas durante la exploración. Artículo 66. Solicitud de tránsito a la explotación. 66.1. Las solicitudes de modificación del estudio ambiental para el tránsito a la explotación y de prórroga adicional deben incorporar las medidas de estabilización, prevención, control y mitigación correspondientes, así como las medidas de manejo ambiental para la realización de pruebas, evaluaciones, ensayos u otros estudios necesarios para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la etapa de explotación. Esta solicitud debe presentarse antes del vencimiento del cronograma y es aprobada por la autoridad competente. 66.2. Si la solicitud fuese desaprobada, el titular minero debe constituir una garantía provisional por el 100% del costo de las medidas de cierre del área y debe presentar nuevamente su solicitud en un plazo máximo de 12 meses. 66.3. La autoridad competente debe comunicar al SENACE las aprobaciones de tránsito hacia la explotación a fin de ser consideradas en el proceso de acompañamiento a la elaboración de un estudio de impacto ambiental detallado, un EIA-D. (66.4) En caso de un proyecto de exploración minera transite a la fase de explotación, esta última requiere de un EIA-D, que es un estudio de impacto ambiental detallado o desarrollado. Su evaluación y aprobación corresponde al SENACE, de acuerdo al artículo 3 de la Ley número 29.968, Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. Artículo 67. Cierre de exploraciones con garantías. 67. Que impliquen la remoción de más de 10.000 toneladas de material o más de 2.500 toneladas de material con una relación de potencial de neutralización, que es sus siglas PN, sobre potencial de acidez, sus siglas PA, menor a 3. En muestras representativas, según el cronograma de la FTA, la DIA o EIA-SD aprobado, el titular minero debe presentar a la OEFA y a la DGAA vía plataforma informática el informe de cierre correspondiente, dando cuenta de las labores de construcción, exploración y rehabilitación realizadas, las que deben corresponder al instrumento aprobado. 68.2. El informe de cierre de proyecto es objeto de fiscalización ambiental por parte de la OEFA, a fin de verificar el cumplimiento de las labores de cierre consignadas en el instrumento correspondiente, y de ser el caso, dicha entidad emite las medidas administrativas y o sanciones que correspondan. 68.3. La fiscalización antes mencionada a los proyectos de exploración se efectúa priorizando aquellos que tengan garantías constituidas en el marco de lo dispuesto en el artículo 67 del presente reglamento. El nivel de impacto de los instrumentos de gestión ambiental que son objetos de cierre o se encuentren en zonas de conflicto socioambiental. En estos casos, la fiscalización inicia en el plazo máximo de 60 días hábiles desde remitido el informe de cierre. 68.4. Aquellos proyectos que no se encuentran dentro de los criterios antes señalados deben ser incluidos en la programación anual de la OEFA del siguiente año. 68.5. Una vez que el OEFA concluya con la fiscalización de dichas labores, emite el informe respectivo, dando cuenta de su conformidad y lo remite a la DGAAM para su conocimiento y fines pertinentes. Este artículo ha sido modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo número 019/2020 publicado el 30 de julio del 2020. De conformidad con la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo número 019/2020 (EM),
publicado el 30 de julio del 2020, la fiscalización de los informes de cierre a cargo de la OEFA, que hayan número 008-2020 SA, y del estado de emergencia nacional declarado mediante Decreto Supremo número 044-2020 del PCM, sus normas modificatorias y conexas. Aquí hemos terminado el capítulo 5. También vamos a dar lectura al capítulo 6, que es solo una cara, y ya en la siguiente lectura leemos el título 7, donde hablaremos del procedimiento de tramitación simultánea de instrumento de gestión ambiental en materia de exploración minera y los títulos habilitantes en materia de recursos hídricos. Hoy vamos a terminar con el título 6, donde hablaremos de supervisión, fiscalización y sanción. Recuerden que todas las lecturas se quedan grabadas en el canal de YouTube. Ahí pueden repasarlas, camino a su trabajo, en sus breaks, en su hora de almuerzo, para recordar las normas. Título 6. Supervisión, fiscalización y sanción. Artículo 69. Supervisión, fiscalización y sanción. 69.1. El titular minero es responsable del cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas del presente reglamento. Dicho cumplimiento es supervisado, fiscalizado y sancionado por el OEFA, según sus competencias. 69.2. En el ejercicio de la función de supervisión, el OEFA puede dictar mandatos de carácter particular y formular requerimientos en el marco del CEIA. Adicionalmente, el OEFA puede dictar medidas preventivas. 69.3. En el ejercicio de la función de fiscalización y sanción, el OEFA y las entidades de fiscalización tutelares antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, en el marco de sus competencias. 69.4. El OEFA realiza las acciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la FTA, Ficha Técnica Ambiental, así como la normatividad ambiental que le sea aplicable. Esto de conformidad con la única disposición complementaria modificatoria del Decreto Supremo número 013-2019 publicado el 29 y hayan sido aprobados, manteniendo una copia de los mismos. Muchas gracias por su tiempo. Ponemos aquí el marcador. En la siguiente lectura vamos a ver el título 7. Recuerden que hemos leído el reglamento